La hija del millonario ve llorar a la empleada. Pero al acercarse sucede lo impensable. Esteban Arriaga estaba acostumbrado a escuchar cifras, no lágrimas. Pero aquella mañana, en medio de su jardín impecable, entre fuentes de mármol y arbustos perfectamente podados, un sollozo apagado rompió la armonía artificial que tanto le costaba mantener. Era un sonido fuera de lugar, vulnerable, y en su mundo, la vulnerabilidad era una debilidad. Había salido al jardín para atender una llamada urgente. Un negocio internacional. Millones en juego. Su voz era firme, precisa, calculada. Hablaba de porcentajes y contratos como quien habla del clima. Hasta que su mirada se desvió hacia el fondo del jardín y la vio. En uno de los bancos de hierro forjado, intentando ocultarse detrás de un seto, estaba Mariela Rojas, la joven que limpiaba su casa desde hacía casi un año. Tenía la cabeza baja, las manos apretadas contra el delantal y los hombros temblando. Lloraba en silencio, como si incluso su tristeza necesitara permiso. Esteban frunció el ceño, no por compasión, por incomodidad. No le gustaban los problemas personales infiltrándose en su espacio privado. Para él, todo tenía un orden. Él proveía el salario, ella cumplía su función. No había espacio para dramas en esa ecuación. Antes de que pudiera acercarse, una voz pequeña interrumpió la llamada. «Papá, ¿por qué está llorando Mariela?» Era Valentina, su hija de 2 años, con un vestido color durazno y los rizos desordenados por el viento. Lo miraba con esa inocencia que aún no entiende de clases sociales ni jerarquías invisibles. Esteban sintió una punzada incómoda. No sabía cómo responder. Podía explicar balances financieros, pero no emociones humanas. Antes de que reaccionara, Valentina soltó su mano y caminó decidida hacia el banco, con esa valentía pura que solo tienen los niños. «¿Por qué lloras?», preguntó la pequeña tocándole la rodilla con suavidad. Mariela levantó el rostro rápidamente, limpiándose las lágrimas con vergüenza. Sus ojos estaban enrojecidos. Forzó una sonrisa. «Nada, mi cielo, no pasa nada». Valentina inclinó la cabeza mirándola con seriedad inesperada. «Sí pasa, estás triste». La frase fue simple, pero directa, sin juicio, sin intención de herir, solo verdad. Y esa verdad flotó en el aire, pesada. Mariela tragó saliva. Miró de reojo a Esteban como pidiendo disculpas por existir con problemas. «Es que mi hijo Tomás tiene 5 años y está enfermo. Necesita ver a un médico, pero no he podido llevarlo». Su voz tembló. «Tengo miedo de faltar al trabajo. Tengo miedo de perderlo. Estoy sola con él. No tengo a nadie más». Por primera vez en muchos años, Esteban Arriaga sintió algo parecido a vergüenza. No fue compasión inmediata. Fue incomodidad profunda. Porque mientras él negociaba millones en una llamada, en su propia casa había una madre que temía perderlo todo por intentar salvar a su hijo. Y por primera vez, la desigualdad dejó de ser una estadística y se convirtió en un rostro con lágrimas. Después de aquel momento incómodo en el jardín, Esteban intentó volver a la normalidad. Terminó la llamada con frialdad profesional, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la imagen de Mariela llorando con Valentina a su lado se quedó suspendida en su mente, como una interferencia que no lograba apagar. Entró a su despacho privado, una habitación amplia con muebles oscuros y ventanales enormes que daban al jardín. En una esquina, la vieja máquina de fax, que solo utilizaban para documentos legales importantes, comenzó a emitir ese sonido mecánico y persistente que anunciaba la llegada de un archivo. Esteban apenas levantó la mirada. Pensó que sería algún contrato pendiente, pero cuando tomó las hojas impresas y vio el membrete del hospital, su expresión cambió ligeramente. No era algo que esperara esa mañana. El documento contenía los resultados de un chequeo médico que se había realizado semanas atrás, casi por insistencia de su asistente. Él no era hombre de hospitales. No tenía tiempo para debilidades físicas. Siempre decía que la disciplina lo mantenía invencible, pero las palabras impresas eran claras. Había una condición cardíaca incipiente. Nada terminal. Nada inmediato.
pero sí lo suficientemente seria como para requerir tratamiento constante, cambios en su estilo de vida y supervisión médica estricta. Ignorarla no era opción si quería seguir viviendo muchos años más. Esteban dejó caer el papel sobre el escritorio. Sintió un leve mareo, aunque no sabía si era físico o emocional. Él, que había construido su imperio sobre la idea de control absoluto, ahora tenía dentro del pecho algo que no obedecía a órdenes. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en su hija, en Valentina corriendo por el jardín, en su risa clara. ¿Qué pasaría si algún día él no estuviera? La idea lo incomodó profundamente. No era miedo a la muerte, era miedo a perder el dominio. Y entonces, sin querer, su mente conectó dos imágenes: el informe médico en su escritorio y Mariela diciendo que su hijo no podía ir al médico por miedo a perder el trabajo. Él tenía acceso inmediato a especialistas. Ella no podía permitirse ni una consulta básica. Sintió algo que no le gustó reconocer: contraste, injusticia, no como teoría económica, sino como realidad palpable dentro de su propia casa. ¿Cuántas veces había pasado junto a Mariela sin verla realmente? ¿Cuántas historias similares existirían más allá de sus muros? Esteban tomó nuevamente el documento del fax. Si su condición empeoraba, necesitaría descanso, necesitaría reorganizar la empresa, necesitaría confiar en otros, y esa sola idea lo irritaba. Pero por primera vez en años, la vida le estaba mostrando algo que el dinero no podía silenciar. Todos, absolutamente todos, dependían de algo más frágil que el poder. Esteban permaneció varios minutos mirando el informe médico sobre su escritorio. Las palabras tratamiento continuo y riesgo progresivo parecían subrayadas en su mente. No era una sentencia, pero tampoco era algo que pudiera archivar en un cajón y olvidar. Su cuerpo por primera vez le estaba imponiendo límites. Se levantó con brusquedad y caminó hacia el ventanal. Desde allí podía ver el jardín donde, minutos antes, Mariela había intentado esconder su tristeza. La vio ahora recogiendo algunos juguetes de Valentina, como si nada hubiera pasado, como si llorar fuera solo una pausa permitida entre tareas. Algo le resultó incómodo en esa imagen. No era compasión todavía, era una especie de choque silencioso. Él tenía una advertencia médica seria y acceso inmediato a los mejores cardiólogos del país. El hijo de Mariela necesitaba atención, y ella ni siquiera sabía si podría pagar una consulta básica. Tomó el intercomunicador y llamó a su asistente. Necesito que consigas una cita inmediata con el mejor especialista cardiovascular, y que revises las pólizas médicas de todos los empleados de la casa. Hizo una pausa. Quiero saber exactamente qué cobertura tienen. No lo dijo en voz alta, pero en su mente el cálculo era claro. Si su salud requería estabilidad y menos estrés, necesitaba un entorno doméstico funcionando sin sobresaltos, y una empleada angustiada no era conveniente. Ayudarla podía ser estratégico. Minutos después llamó a Mariela al despacho. Ella entró con cautela, como si temiera haber cometido un error irreparable por haber llorado en el jardín. Sus manos estaban entrelazadas frente al delantal, y evitaba mirarlo directamente a los ojos. Me informaron que tu hijo está enfermo, dijo Esteban, con tono neutro. Mariela asintió, conteniendo la respiración. Sí, señor, pero no volverá a pasar. No voy a mezclar mis problemas con el trabajo. Se lo prometo. Esa frase lo incomodó más de lo que esperaba. No volverá a pasar. Como si llorar fuera una falta. Como si sufrir fuera un error profesional. No estoy hablando de eso, respondió, ligeramente más seco de lo habitual. Quiero saber qué tiene tu hijo. Mariela explicó que Tomás había estado con fiebre persistente, fatiga extrema y dolores en el pecho. El médico del centro comunitario sospechaba de una condición respiratoria complicada, posiblemente una infección que necesitaba estudios más profundos. Pero los estudios costaban dinero, y el dinero no alcanzaba. Esteban guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que no salió del todo natural, pero tampoco completamente frío. Mañana tendrás el día libre. Lleva a tu hijo a un hospital privado. Yo cubriré los gastos. Mariela lo miró sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez.
Pero mientras ella murmuraba agradecimientos, Esteban sintió algo extraño. No era satisfacción, no era orgullo, era una pregunta silenciosa que empezaba a crecer dentro de él. ¿Lo estaba haciendo por ella o por su propia conciencia? Al día siguiente, la casa se sintió extrañamente silenciosa sin Mariela. Esteban no sabía si era costumbre o inquietud, pero notaba la ausencia. Intentó concentrarse en sus asuntos, firmó documentos, respondió correos, sostuvo reuniones virtuales, pero su mente regresaba una y otra vez a la imagen de un niño de 5 años entrando a un hospital que su madre jamás habría podido pagar. Esa tarde, mientras revisaba estados financieros, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mariela, breve, respetuoso. Señor, ya tenemos los resultados. ¿Podría hablar con usted cuando tenga un momento? No pedía más. No exigía nada. Solo solicitaba permiso. Esteban respondió con una llamada inmediata. Del otro lado, la voz de Mariela sonaba agotada pero firme. El diagnóstico era una afección respiratoria crónica agravada por una infección maltratada. Tomás necesitaba medicamentos específicos, controles frecuentes y, sobre todo, seguimiento constante durante los próximos meses. No era una sentencia de muerte, pero tampoco era algo simple. Si no se trataba correctamente, podría complicarse. Si se ignoraba, podría dejar secuelas permanentes. La palabra crónico resonó en la mente de Esteban como eco incómodo. Mientras escuchaba los detalles, algo le atravesó el pecho. Y no era su condición cardíaca. Era la conciencia de que, si no hubiera intervenido, ese niño probablemente seguiría enfermo, empeorando en silencio. ¿Cuántas decisiones invisibles separaban la estabilidad del desastre? El médico dijo que con tratamiento puede llevar una vida normal, añadió Mariela, con voz temblorosa. Pero tengo miedo de no poder sostener todo lo que viene. Esa confesión no era solo económica, era miedo al futuro, miedo a fallar como madre, miedo a estar sola. Esteban miró el informe médico que aún permanecía en su escritorio. Su propia condición también requería disciplina, controles, cambios de hábitos. Ambos, desde mundos opuestos, ahora dependían de diagnósticos que exigían responsabilidad. Por primera vez, sintió que el dinero no era poder absoluto. Era herramienta, y una herramienta mal usada podía construir muros o puentes. La diferencia estaba en quién decidía cruzarlos. Esa noche, al cenar con Valentina, la niña preguntó con naturalidad, ¿Tomás ya no está triste? Esteban la miró sorprendido. No sabía cómo explicarle lo complejo del mundo. Está mejorando, respondió finalmente. Valentina sonrió satisfecha, como si el mundo fuera tan simple como ayudar cuando alguien llora. Después de acostar a su hija, Esteban permaneció en la oscuridad de su habitación más tiempo del habitual. Pensó en Mariela regresando a su pequeño departamento, sosteniendo la receta médica como si fuera una esperanza frágil. Pensó en Tomás respirando con dificultad, y pensó en su propio corazón, latiendo con advertencia. Por primera vez en años, comenzó a preguntarse si el verdadero riesgo no era su enfermedad, sino la vida que había llevado hasta ahora. Los días siguientes parecían normales en apariencia, pero algo había cambiado en el interior de Esteban Arriaga. Seguía levantándose a las 5 de la mañana, revisando mercados internacionales y dando órdenes con precisión quirúrgica. Sin embargo, cada vez que firmaba un contrato millonario, no podía evitar pensar en cuánto costaban los medicamentos de Tomás. Mariela regresó al trabajo con una actitud aún más cuidadosa que antes. Se movía en silencio, como si temiera ocupar demasiado espacio. Agradecía todo. Sonreía más de lo necesario. Esa gratitud excesiva incomodaba a Esteban. No quería sentirse como salvador, pero tampoco sabía cómo manejar esa nueva dinámica. Una tarde, durante una reunión con su socio principal, el tema de recortes presupuestarios salió a la mesa. La empresa necesitaba optimizar gastos para una expansión internacional. Entre las sugerencias estaba reducir beneficios adicionales del personal doméstico y administrativo. Son costos invisibles que se acumulan, dijo el socio con frialdad. Esteban no respondió de inmediato. Antes,
Habría aceptado sin cuestionar. Era lógica empresarial. Pero ahora las palabras costos invisibles resonaban diferente. Pensó en Mariela. Pensó en el miedo que había visto en sus ojos. Pensó en lo fácil que era para algunos decidir sobre la estabilidad de otros. Revisaremos otras áreas primero, dijo finalmente, con tono firme. Su socio levantó una ceja. Te estás volviendo sentimental, Esteban. La frase fue lanzada como broma, pero llevaba filo. Esa noche, mientras caminaba por el jardín, volvió a escuchar la risa de Valentina jugando con una pelota. De pronto imaginó sin querer qué pasaría si un día alguien decidiera que su bienestar era un costo prescindible. La idea lo irritó, y al mismo tiempo, lo hizo reflexionar. Su condición cardíaca comenzaba a exigirle cambios. El médico había sido claro. Menos estrés, más equilibrio. Pero ¿cómo lograr equilibrio cuando toda su vida se había construido sobre presión constante? Ayudar a Mariela era una decisión pequeña. Cambiar su mentalidad era otra cosa. Esa misma semana, recibió una factura del hospital con los gastos iniciales de Tomás. No era una cifra significativa para él, pero sabía que para Mariela representaba meses de salario. Podía pagarla sin pensarlo. La verdadera pregunta era otra. ¿Hasta cuándo? Se sentó en su despacho con el documento en la mano. Si asumía esa responsabilidad, no sería un gesto aislado. Sería un compromiso. Y el compromiso implicaba involucrarse. Implicaba dejar de mirar desde lejos. Por primera vez, Esteban entendió que ayudar no era transferir dinero. Era permitir que la realidad de otra persona entrara en su propia vida. Y eso tenía un precio invisible. Romper la comodidad de su indiferencia. Pero todavía no sabía si estaba listo para pagarlo. Eran casi las 2 de la madrugada cuando el teléfono personal de Esteban sonó. No era el número de la empresa. No era un socio. No era un contacto internacional. Era Mariela. Y eso, por sí solo, ya rompía todas las reglas implícitas que ella siempre había respetado. Esteban dudó un segundo antes de contestar. No estaba acostumbrado a que sus empleados cruzaran esa línea. Pero algo, quizás intuición, quizás temor, lo hizo responder. Del otro lado solo escuchó respiración agitada, y luego una voz quebrada. Señor, Tomás no puede respirar bien. El sueño desapareció de golpe. Mariela explicó entre sollozos que la fiebre había vuelto más fuerte, que el inhalador no estaba funcionando como antes y que el niño tenía los labios pálidos. La ambulancia tardaría demasiado, y ella no tenía cómo llegar rápido al hospital. Esteban se levantó sin pensarlo. No llamó a un asistente. No delegó. Se vistió en silencio y tomó las llaves de su automóvil. Mientras salía, una parte racional de su mente le decía que aquello no era su responsabilidad directa, pero otra parte, más reciente, más incómoda, ya no aceptaba esa excusa. Condujo hasta el pequeño departamento de Mariela. Nunca había estado allí. Las calles eran más estrechas, menos iluminadas que las de su barrio exclusivo. Cuando ella abrió la puerta, sostenía a Tomás en brazos. El niño respiraba con dificultad, apoyado contra el pecho de su madre. Por primera vez, Esteban vio de cerca la fragilidad real. No era un informe médico, no era una factura. Era un niño pequeño, sudoroso, aferrándose a la camisa de su madre como si el mundo fuera demasiado grande para él. Durante el trayecto al hospital, el silencio fue pesado. Mariela sostenía la mano de Tomás en el asiento trasero, susurrándole que todo estaría bien. Esteban apretaba el volante con fuerza, sintiendo su propio corazón latir más rápido de lo habitual. En la sala de urgencias, los médicos actuaron con rapidez. Oxígeno, medicación intravenosa, monitoreo constante. Esteban observaba desde la distancia, consciente de algo que jamás había experimentado. No podía acelerar ese proceso con dinero. Solo podía esperar. Mientras aguardaban noticias, Mariela se sentó en una silla metálica del pasillo. Sus manos temblaban. «Gracias por venir, señor», murmuró sin mirarlo. Él asintió en silencio, y en ese momento entendió que no estaba allí como empleador. Estaba allí como el único adulto disponible para sostener aquella situación.
Cuando el médico salió y explicó que la crisis había sido controlada, pero que Tomás necesitaría seguimiento más estricto para evitar nuevas recaídas, Esteban sintió algo que no era alivio total, era conciencia. Si no hubiera intervenido semanas atrás, esa madrugada podría haber terminado diferente. Y por primera vez, no pensó en costos, pensó en consecuencias. La noticia no tardó en circular dentro del círculo cercano de Esteban, no porque él la contara, sino porque en su mundo nada pasaba desapercibido. El chófer que lo vio salir de madrugada, el guardia que registró la hora, el hospital privado donde alguien reconoció su apellido. Los rumores viajaban más rápido que la verdad. 3 días después, durante una comida con inversionistas, uno de ellos comentó con tono aparentemente casual: «Escuché que ahora también haces servicio social personalizado, Esteban». Hubo risas contenidas alrededor de la mesa, comentarios disfrazados de broma, pero en el fondo había algo más: cuestionamiento. En ese ambiente, la imagen lo era todo. Un empresario debía proyectar control, distancia, eficiencia. Involucrarse emocionalmente con empleados domésticos no encajaba en ese molde. Podía interpretarse como debilidad, y la debilidad, en su mundo, era una grieta peligrosa. Esteban sostuvo la mirada del inversionista sin sonreír. Si proteger la estabilidad de mi entorno es debilidad, entonces estamos entendiendo mal el concepto de liderazgo. La mesa quedó en silencio por un instante, pero el mensaje ya había sido lanzado. Esa misma tarde, su socio principal pidió hablar a solas. «Esteban, esto puede malinterpretarse. Los empleados pueden empezar a verte como alguien emocional, y lo emocional complica decisiones difíciles». No hablaba solo de imagen, hablaba de poder. Por primera vez en años, Esteban no respondió de inmediato con lógica fría. Pensó en la madrugada en el hospital. Pensó en Tomás respirando con dificultad. Pensó en su propio diagnóstico guardado en el cajón. Las decisiones difíciles no deberían ser deshumanizadas. Respondió finalmente. Esa frase lo sorprendió incluso a él. ¿Desde cuándo hablaba así? ¿Desde cuándo cuestionaba el sistema que lo había convertido en quien era? El cambio no era radical todavía, pero ya no podía fingir que nada estaba moviéndose por dentro. En casa, la tensión también comenzaba a sentirse. Algunos empleados murmuraban, otros observaban a Mariela con mezcla de respeto y distancia, como si su situación la hubiera colocado en un lugar incómodo dentro de la jerarquía invisible. Mariela, por su parte, intentaba volverse casi invisible. Agradecía cada gesto, cada medicamento cubierto, cada permiso, pero esa gratitud constante empezaba a pesarle a Esteban más que cualquier factura, porque la ayuda, cuando es desigual, también puede humillar sin intención. Esa noche, mientras revisaba documentos en su despacho, volvió a mirar el informe de su propio corazón. Se preguntó algo que nunca antes había considerado: si su vida dependiera del salario mínimo, ¿sobreviviría? Y esa pregunta, más que cualquier crítica empresarial, comenzó a cambiarlo de verdad. Los días posteriores a la crisis de Tomás estuvieron marcados por una calma frágil. El niño respondía bien al tratamiento, pero necesitaba controles constantes. Mariela vivía con una mezcla de alivio y miedo permanente, como si cualquier tos pudiera convertirse otra vez en emergencia. Esteban observaba en silencio. Ya no veía solo a la empleada. Veía a una madre que no dormía lo suficiente, que sonreía para no preocupar a su hijo, que agradecía incluso lo que debería ser un derecho básico. Una mañana, mientras revisaba las pólizas médicas del personal doméstico, descubrió algo que nunca antes le había interesado analizar. La cobertura era mínima, legal, correcta en papel, pero insuficiente ante una enfermedad seria. Durante años había delegado esas decisiones a su equipo administrativo. Cumplir con la ley es suficiente, solía decir. Ahora esa frase le parecía pequeña, fría, insuficiente. Convocó a su abogado y a su asesor financiero. Quiero mejorar la cobertura médica de todos los empleados, no solo de la empresa principal, también del personal doméstico. Completa, sin excepciones. El silencio fue inmediato. Eso incrementará costos operativos, advirtió el asesor.
No es una ONG, Esteban, añadió el abogado con cautela. Esteban apoyó ambas manos sobre el escritorio. No estoy hablando de caridad. Estoy hablando de estabilidad real. Si alguien trabaja para mí, no debería elegir entre su empleo y la salud de su hijo. La decisión no fue recibida con entusiasmo en su entorno empresarial. Algunos la consideraron innecesaria, otros peligrosa. Pero Esteban ya no lo estaba haciendo para demostrar poder ni para limpiar su conciencia. Lo hacía porque había entendido algo incómodo. El sistema funcionaba porque nadie cuestionaba sus grietas. Cuando le informó a Mariela que, a partir de ese mes, todos los empleados tendrían cobertura médica ampliada, ella no respondió de inmediato. Lo miró en silencio como si intentara entender si había escuchado bien. ¿Por todos?, preguntó con incredulidad. Por todos, repitió él. Esa noche, por primera vez desde que comenzó todo, Esteban sintió una paz diferente. No era orgullo, no era superioridad, era coherencia. Y aunque sabía que la decisión tendría consecuencias en su entorno, también entendía algo nuevo. Ayudar a una persona cambia una historia. Cambiar una estructura puede cambiar muchas. No pasó ni una semana desde que Esteban anunció la mejora en la cobertura médica, cuando comenzaron los murmullos. Primero fueron comentarios discretos entre empleados administrativos. Luego, miradas prolongadas. Finalmente, insinuaciones más directas. Alguien insinuó que la decisión no había sido tan general como parecía, que todo había comenzado por una empleada en particular, que había favoritismo. Y donde hay favoritismo, el mundo empresarial inventa historias. Un blog financiero publicó una nota ambigua. Empresario reconocido, modifica beneficios internos tras vínculo personal con empleada doméstica. No mencionaba nombres directamente, pero el contexto era evidente para quien quisiera atar cabos. El teléfono de Esteban no dejó de sonar esa mañana. Socios preguntando. Inversionistas midiendo riesgos. Un periodista solicitando entrevista para aclarar rumores. El mundo que él conocía reaccionaba con la velocidad habitual cuando olía debilidad. Esteban sintió una mezcla de rabia y desconcierto. No porque temiera que fuera cierto, sabía perfectamente cuáles eran sus límites, sino porque entendía el mecanismo. Cuando alguien rompe una norma implícita, el sistema busca desacreditarlo. En la cocina de la casa el ambiente también cambió. Algunas empleadas evitaban mirar a Mariela. Otras la observaban con una mezcla de envidia y sospecha. El rumor no la beneficiaba. La aislaba. Cuando Esteban la llamó a su despacho, ella entró con el rostro pálido. Si esto está causando problemas, puedo renunciar, dijo antes de que él hablara. No quiero perjudicarlo. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier titular, porque revelaba algo profundo. Mariela estaba acostumbrada a que el peso de los conflictos recayera sobre ella, a desaparecer para no incomodar, a sacrificarse para no molestar. No vas a renunciar, respondió Esteban con firmeza. No hiciste nada incorrecto, y yo tampoco. La miró directamente, sin jerarquías, sin distancia. Si ayudar se malinterpreta, el problema no es la ayuda. Pero cuando ella salió del despacho, Esteban se quedó solo con una verdad inquietante. Su cambio tenía costo. No económico, reputacional, social, y por primera vez en su vida, tendría que decidir si su imagen valía más que sus principios recién descubiertos. La conferencia no estaba en su agenda original. Esteban Arriaga nunca había sentido la necesidad de dar explicaciones públicas sobre decisiones internas, pero esta vez el silencio no estaba protegiendo su reputación, la estaba erosionando. Y entendió algo fundamental. Si no hablaba, otros hablarían por él. El salón estaba lleno. Periodistas, cámaras, luces demasiado brillantes. Algunos rostros mostraban curiosidad genuina, otros, hambre de escándalo. En primera fila, varios inversionistas observaban con expresión calculadora. No buscaban verdad, buscaban estabilidad. Cuando Esteban subió al estrado, el murmullo disminuyó. Vestía como siempre, traje oscuro impecable, postura recta, mirada firme. Pero algo en su expresión había cambiado. No era la frialdad habitual, era determinación.
En los últimos días han circulado rumores sobre decisiones que tomé respecto a la cobertura médica de mis empleados. Comenzó con voz clara. No estoy aquí para defenderme de insinuaciones personales. Estoy aquí para aclarar principios. Las cámaras se ajustaron. Los periodistas prepararon preguntas incisivas. Él continuó antes de que lo interrumpieran. Sí, amplié la cobertura médica. Y sí, lo hice después de enfrentar una situación concreta que me mostró una realidad que había decidido no mirar con suficiente atención. Un reportero levantó la mano. ¿Está diciendo que modificó políticas empresariales por una empleada en particular? La pregunta buscaba reducir todo a favoritismo, a escándalo. Esteban sostuvo la mirada del periodista. Estoy diciendo que entendí que cumplir solo con lo mínimo legal no siempre es suficiente desde el punto de vista humano. Y cuando uno tiene la capacidad de corregir algo injusto, la omisión también es una decisión. Hubo un murmullo más denso. Algunos tomaban notas con rapidez. Otros intercambiaban miradas. No era la respuesta que esperaban. No había drama. No había romance oculto. Había una postura ética. No existe ningún vínculo inapropiado con ninguna empleada, añadió con firmeza. Lo que existe es una responsabilidad. Si alguien trabaja para mí y enfrenta una emergencia médica, mi primera reacción no debería ser preguntarme cuánto cuesta ayudar, sino qué clase de persona soy si no lo hago. El silencio posterior fue distinto al anterior. No era escandaloso. Era reflexivo. Por primera vez Esteban no habló como empresario defendiendo cifras. Habló como hombre reconociendo límites. Y aunque sabía que no todos aprobarían su postura, entendió algo crucial. Esa conferencia no estaba dirigida a los mercados. Estaba dirigida a sí mismo. Y en ese momento, eligió no volver atrás. La conferencia generó reacciones mixtas. Algunos medios lo llamaron empresario con conciencia. Otros insinuaron que era una estrategia de imagen bien calculada. En el mundo financiero, los números se estabilizaron después de unos días. El escándalo perdió fuerza. Pero dentro de Esteban, algo seguía moviéndose. Esa noche regresó a casa más tarde de lo habitual. No por trabajo, sino porque necesitaba conducir sin rumbo unos minutos, ordenar pensamientos que ya no encajaban en su antigua lógica. Cuando entró, encontró a Valentina sentada en el piso del salón rodeada de muñecos. «Papá», dijo con naturalidad, «hoy Tomás vino a jugar un ratito. Ya respira mejor». La forma en que lo dijo, sin carga dramática, sin análisis social, le recordó algo simple. Para ella no había jerarquías. Solo niños que juegan y adultos que ayudan. Esteban se sentó junto a su hija. Ella le entregó una muñeca y señaló otra. «Esta está triste», explicó, «pero la otra le comparte su medicina». Él la miró en silencio. En la lógica infantil no existía el cálculo de costos. Solo existía la acción directa ante el sufrimiento. «¿Por qué ayudas a la gente, papá?», preguntó de repente. La pregunta lo tomó desprevenido. Antes habría respondido algo sobre responsabilidad empresarial o liderazgo, pero ahora las palabras debían ser honestas. «Porque aprendí que no todo se trata de ganar», respondió lentamente. «A veces se trata de no perder lo que nos hace humanos». Valentina asintió como si fuera obvio, como si acabara de confirmar algo que ella ya sabía desde el principio. Esa conversación sencilla hizo más que cualquier crítica pública. Esteban entendió que su hija estaba creciendo observándolo, que sus decisiones no solo afectaban balances financieros, sino el modelo de mundo que ella aprendería a considerar normal. Más tarde, al quedarse solo en su despacho, volvió a mirar el informe médico de su corazón. Había iniciado tratamiento, medicación diaria, cambios en la dieta, rutinas de ejercicio moderado. Por primera vez, seguía indicaciones sin discutirlas internamente. Comprendió algo que antes habría rechazado. La vulnerabilidad no era debilidad, era recordatorio. Recordatorio de que el poder sin conciencia se vacía por dentro. Recordatorio de que todos, sin importar el dinero, dependían de la fragilidad del cuerpo y del tiempo. Y mientras escuchaba a Valentina reír en su habitación, supo que su transformación no era un gesto aislado. Era una decisión diaria. No se trataba solo de Mariela o de Tomás. Se trataba del hombre que quería ser cuando su hija, algún día, le preguntara quién había sido realmente.
El correo llegó un lunes a las 6 de la mañana, justo cuando Esteban terminaba su rutina de ejercicio recomendada por el cardiólogo. Era una propuesta formal de expansión internacional. Un fondo extranjero quería asociarse con su empresa para duplicar operaciones en menos de 2 años. Las cifras eran enormes. El crecimiento, acelerado. El prestigio, inmediato. Durante años, una oferta así habría sido incuestionable. Más mercados, más contratos, más influencia. Pero al revisar las condiciones detalladas, encontró una cláusula que parecía técnica, casi insignificante. Reducción de costos complementarios no estratégicos, para optimizar márgenes. En términos simples, eliminar beneficios adicionales considerados prescindibles. Entre esos beneficios, estaba la ampliación de cobertura médica que él había implementado recientemente. El fondo no lo prohibía directamente, pero exigía eficiencia máxima y retorno acelerado. Mantener esa política significaría reducir ganancias proyectadas. Y en el mundo de las inversiones, cada punto porcentual importa. Convocó a su equipo directivo. Algunos mostraron entusiasmo inmediato. Otros miraban la oportunidad como una consagración definitiva. Es el salto que siempre buscamos, dijo uno de los gerentes. Pero necesitamos disciplina financiera absoluta. Disciplina financiera. La frase le resultaba familiar. Era el idioma en el que se había formado. Sin embargo, ahora escuchaba otra traducción posible. Sacrificar decisiones humanas para acelerar cifras. ¿Qué implica exactamente costos complementarios no estratégicos?, preguntó con calma. El director financiero fue directo. Beneficios extendidos, coberturas adicionales, programas internos que no impactan directamente en producción. En resumen, lo que implementaste hace poco. El silencio llenó la sala. Nadie mencionó nombres. Nadie habló de Mariela ni de Tomás. Pero todos entendían el origen de aquella política. Era reciente, era visible, y era costosa en términos relativos. Esteban pidió tiempo para evaluar. Salió de la sala sin dar una respuesta inmediata. Caminó hacia su despacho con la sensación de estar frente a una bifurcación clara. Podía aceptar la oferta, ajustar beneficios, justificarlo como decisión estratégica, y nadie lo acusaría. O podía mantener su postura y arriesgar el crecimiento que siempre había perseguido. Desde la ventana, observó el jardín. Vio a Mariela ayudando a Valentina a regar unas plantas pequeñas. Las dos reían porque el agua salpicaba más de lo previsto. La escena era sencilla, cotidiana, pero contenía algo que el dinero no podía comprar. Tranquilidad. Pensó en la madrugada en el hospital. Pensó en la conferencia. Pensó en su hija preguntándole por qué ayudaba a la gente. Y entendió que aceptar la oferta con esas condiciones implicaba enviar un mensaje silencioso. Los principios duran mientras no afecten las ganancias. Por primera vez, no sintió miedo a perder dinero. Sintió miedo a perder coherencia, porque sabía algo que antes no habría admitido. La transformación que estaba viviendo era frágil, y las decisiones grandes podían fortalecerla o destruirla. Esa tarde llamó al representante del fondo extranjero. Escuchó con atención las proyecciones, las promesas de expansión, las garantías de posicionamiento internacional. Cuando llegó el momento de hablar, su voz fue firme, pero distinta a la del pasado. Estoy dispuesto a negociar condiciones operativas, dijo, pero no reduciré la cobertura médica de mis empleados. No es negociable. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Entienda que eso impacta directamente en la rentabilidad inicial, respondió el inversionista. Podemos reconsiderar la alianza si no hay flexibilidad. Esteban miró nuevamente el informe médico de su propio corazón, colocado ahora de forma visible sobre el escritorio. Recordó la sensación de no poder comprar tiempo. Recordó que la salud no entiende de balances. Entonces reconsideren, respondió con serenidad inesperada. Mi empresa puede crecer más lento, pero no crecerá ignorando aquello que decidí corregir. Al colgar, no sintió euforia, sintió vértigo. Sabía que acababa de rechazar una oportunidad histórica. Su equipo probablemente lo cuestionaría. Algunos lo considerarían imprudente. Pero algo dentro de él se acomodó.
como si una pieza interna hubiera encajado por primera vez. No era la ambición la que guiaba esa decisión. Era una versión más consciente de sí mismo. Esa noche, durante la cena, observó a Valentina contarle a Mariela que quería ser doctora para que nadie tenga miedo. Mariela sonrió con orgullo discreto. Y Esteban entendió que las decisiones empresariales también moldeaban sueños. Por primera vez en su vida, eligió perder una expansión para no perder su transformación, y aunque el mundo financiero tal vez no lo celebrara, él sabía algo que no figuraba en ningún contrato. Había cruzado un punto sin retorno. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero fueron constantes. Tomás siguió su tratamiento con disciplina casi sorprendente para un niño de 5 años. Medicación puntual, controles médicos regulares, cambios en hábitos que, para alguien tan pequeño, significaban aprender límites antes de tiempo. Esteban no intervenía directamente todos los días, pero estaba informado. Había dejado claro que los gastos médicos estaban cubiertos sin discusión. Sin embargo, ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de seguimiento, de responsabilidad compartida. Una tarde, mientras revisaba informes en casa, escuchó risas en el jardín. No eran las carcajadas suaves de Valentina únicamente. Había otra risa, más aguda, más libre. Se levantó casi por reflejo y caminó hacia la ventana. Allí estaba Tomás, corriendo, no rápido, no como cualquier niño sin historial médico, pero corriendo sin dificultad visible. Valentina lo perseguía con una pelota, y Mariela observaba desde una distancia prudente, con esa mezcla de alegría y vigilancia que solo entiende una madre que ha tenido miedo de perderlo todo. Esteban bajó al jardín sin anunciarse. Se detuvo a unos metros, viendo cómo Tomás se agachaba para recuperar la pelota, y luego se levantaba sin esa fatiga marcada que había visto la primera noche en urgencias. «Estoy más fuerte, señor», dijo el niño al notar su presencia con orgullo sencillo. «El doctor dice que si sigo así, podré jugar fútbol como los demás». No había reproche en su voz. No había conciencia de desigualdad. Solo esperanza. Mariela se acercó despacio. «Los últimos estudios salieron mejor de lo esperado», explicó con emoción contenida. «El médico dice que el tratamiento está funcionando muy bien». Sus ojos brillaban, pero esta vez no por miedo, por alivio. Esteban sintió algo que no había experimentado en años. Satisfacción que no estaba ligada a ganancias ni reconocimiento. Era una emoción distinta, más silenciosa, más profunda. Saber que una decisión concreta había contribuido a cambiar el rumbo de una vida pequeña. Pero lo que ocurrió después fue lo que terminó de tocarlo. Tomás se acercó, y con la naturalidad que solo tienen los niños, lo abrazó por la cintura. «Gracias por ayudar a mi mamá», murmuró. El gesto fue breve, sincero, y devastador en su sencillez. Esteban no supo qué hacer durante un segundo. No estaba acostumbrado a abrazos espontáneos fuera de su hija, pero apoyó la mano en la cabeza del niño, sintiendo algo que iba más allá de la responsabilidad empresarial. Sintió pertenencia humana. Esa noche, al quedarse solo en su despacho, recordó quién había sido meses atrás. El hombre que veía empleados como funciones, problemas como interrupciones y desigualdad como estadística inevitable. Pensó en la madrugada del hospital, en la conferencia pública, en la oferta rechazada. Cada decisión había sido una pieza de un proceso más grande que todavía no terminaba. Y entonces entendió algo esencial. Él no había salvado a Tomás. Había creado condiciones para que su madre pudiera salvarlo. La verdadera fortaleza no estaba en su dinero, sino en la determinación de Mariela. Recordó la primera vez que la vio llorando en el banco del jardín. La vergüenza que sintió no era solo por la desigualdad, era por haber vivido tantos años sin cuestionarla. Miró el informe actualizado de su propio tratamiento cardíaco. Los resultados también mostraban mejora. Menos estrés, mejores niveles, más estabilidad, como si su cuerpo estuviera respondiendo al cambio interno. Se permitió una pregunta que antes jamás habría formulado. ¿Cuántas otras historias invisibles existían alrededor suyo, esperando simplemente una oportunidad justa? No se trataba de convertirse en salvador,
Se trataba de reconocer privilegios sin culpa paralizante, pero con responsabilidad activa. En el jardín, Valentina gritó celebrando un gol improvisado. Tomás levantó los brazos en triunfo. Mariela aplaudió entre risas. Esteban los observó desde la ventana y comprendió que la escena era pequeña en escala, pero inmensa en significado. No era una historia de amor romántico, era una historia de dignidad sostenida, y aunque todavía faltaba una decisión final que terminaría de definirlo, supo que algo dentro de él ya no volvería a ser frío. La transformación de Esteban no pasó desapercibida dentro de su familia extendida. Una tarde recibió la visita de su hermano mayor, Rodrigo, quien siempre había considerado que el éxito se medía únicamente en expansión y acumulación. Rodrigo no perdió tiempo. Rechazaste una alianza millonaria. Estás ampliando beneficios innecesarios. ¿Qué está pasando contigo? No había agresividad abierta, pero sí incredulidad. Esteban lo escuchó en silencio. Antes habría respondido con cifras, proyecciones, estrategias. Esta vez, la conversación tenía otra dimensión. No era solo negocio. Era visión de vida. Estoy ajustando prioridades, respondió con calma. Rodrigo soltó una risa corta. Las prioridades no pagan dividendos. Esa frase quedó flotando entre los dos. Y fue entonces cuando Esteban entendió que su última prueba no era convencer inversionistas, sino romper una mentalidad heredada. Crecieron escuchando lo mismo. En el mundo gana el más fuerte. Su padre repetía esa frase como mantra, y Esteban la había adoptado sin cuestionarla durante años. Pero ahora comenzaba a preguntarse algo distinto. ¿Fuerte para qué? ¿Sabes qué es lo más curioso? Dijo finalmente. Siempre pensé que tener poder era no necesitar a nadie, pero ahora entiendo que el verdadero poder es decidir no ignorar cuando alguien sí te necesita. Rodrigo negó con la cabeza. Te estás volviendo emocional. Eso te va a costar caro. Esteban sostuvo su mirada sin titubear. Ya pagué suficiente viviendo desconectado. La conversación terminó sin acuerdo. Rodrigo se fue convencido de que su hermano estaba tomando un camino riesgoso. Pero Esteban no sintió duda. Sintió claridad. Esa misma noche, mientras cenaba con Valentina, ella le mostró un dibujo que había hecho en el jardín. Era simple. 4 figuras tomadas de la mano. Ella, Tomás, Mariela y él. Somos equipo, dijo la niña con naturalidad. La palabra resonó más fuerte que cualquier discusión financiera. Esteban miró el dibujo con detenimiento. No había mansiones dibujadas. No había autos de lujo. Solo personas conectadas. Y entendió que esa era la herencia real que estaba construyendo. Pensó en su diagnóstico médico, en la posibilidad real de que la vida no fuera eterna ni controlable. ¿Qué quedaría si un día su corazón fallaba? ¿Un imperio financiero? ¿O una huella humana? Recordó la primera vez que vio a Mariela llorando en el banco. Ese momento había sido el inicio de algo que no planeó. Una grieta, una incomodidad, una vergüenza que se transformó en conciencia, y comprendió que la desigualdad no desaparece con un gesto individual, pero cada gesto puede romper una cadena de indiferencia. Antes de dormir, pasó por el jardín. El banco donde todo comenzó seguía allí. Se sentó en el mismo lugar. Esta vez no había llanto escondido, solo silencio nocturno. Miró sus manos. Las mismas manos que firmaban contratos millonarios habían sostenido a un niño enfermo. Habían tomado decisiones impopulares. Habían elegido coherencia. Por primera vez en muchos años, no sintió necesidad de demostrar nada, ni a la prensa, ni a su familia, ni al mercado. Entendió que el cambio verdadero no ocurre cuando el mundo aplaude, sino cuando uno puede mirarse sin vergüenza. Y en ese banco, bajo la misma luna que había iluminado el llanto de Mariela meses atrás, Esteban supo que ya no era el mismo hombre. El jardín seguía siendo el mismo, con la fuente de mármol murmurando su sonido constante y el banco de hierro forjado bajo la sombra del árbol antiguo. Pero para Esteban Arriaga, ese lugar ya no era solo parte del paisaje de su casa. Era el punto exacto donde su vida había comenzado a cambiar sin que él lo supiera. Meses atrás, ese mismo banco había sido testigo de lágrimas contenidas,
de una madre joven intentando que su dolor no interrumpiera su jornada laboral, de una niña de 2 años haciendo la pregunta más simple y más poderosa: ¿por qué lloras? Hoy, el aire era distinto. Tomás corría por el césped con pasos todavía un poco cuidadosos, pero firmes, respirando sin ese silbido angustiante que una vez llenó la madrugada de miedo. No fue un milagro repentino ni una intervención mágica. Fue tratamiento constante, disciplina, seguimiento médico y, sobre todo, la determinación inquebrantable de Mariela, que nunca dejó de luchar ni siquiera cuando el cansancio parecía más fuerte que su esperanza. Esteban observaba la escena desde la terraza y entendía algo que antes le habría parecido exagerado. Una decisión puede cambiar el rumbo de una vida, pero también puede cambiar el rumbo de quien la toma. Su empresa no se convirtió en un imperio más grande aquel año. De hecho, creció con pasos más medidos después de rechazar aquella alianza millonaria. Algunos inversionistas se alejaron, otros cuestionaron su criterio, pero también llegaron personas nuevas, atraídas por una visión distinta del liderazgo, una que no separaba los números de la conciencia. Sin embargo, nada de eso era lo que realmente lo conmovía al final del día. Lo que le daba sentido a todo era ver a Valentina y a Tomás jugar sin diferencias, sin etiquetas invisibles, sin saber que el mundo afuera todavía estaba lleno de desigualdades difíciles de explicar. Mariela caminaba ahora con la espalda recta, con esa seguridad que solo regresa cuando el miedo deja de ser permanente. No dependía de la caridad de nadie, dependía de su propio esfuerzo, pero ahora contaba con condiciones más justas para sostenerlo. Y Esteban entendía que no había sido un salvador, porque nadie necesita ser salvado cuando tiene fuerza propia. Lo único que había hecho era dejar de ignorar una realidad que durante años decidió no mirar de frente. Esa fue su verdadera transformación. No volverse perfecto, sino volverse consciente. Comprendió que el poder económico puede abrir puertas, pero la conciencia decide hacia dónde se cruzan. Recordó la vergüenza que sintió aquella mañana al escuchar un llanto, que no encajaba en su mundo perfecto, y agradeció en silencio esa incomodidad, porque fue la grieta que permitió que entrara la luz. También pensó en su propio corazón, en ese diagnóstico que al principio lo irritó más que asustarlo, y entendió que la fragilidad física fue un recordatorio de algo más profundo. Nadie es invencible, y la verdadera fortaleza no consiste en endurecerse, sino en elegir con responsabilidad cuando se tiene la posibilidad de hacerlo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y teñía el jardín de tonos dorados, Valentina se acercó corriendo y le preguntó con la misma naturalidad de siempre: «Papá, ¿somos ricos?». Esteban miró alrededor, vio a Tomás riendo, a Mariela sonriendo sin ansiedad, sintió su propio pulso estable bajo la piel y respondió con serenidad: «Sí, somos ricos, pero no por lo que tenemos, sino por lo que decidimos hacer con lo que tenemos». Y en esa frase había más verdad que en cualquier balance financiero que hubiera firmado en su vida. La desigualdad seguía existiendo. El mundo no se volvió justo de repente, pero dentro de esos muros se había creado algo distinto. Un espacio donde la dignidad no dependía del salario y donde la ayuda no humillaba, sino que equilibraba. Esteban comprendió que no siempre podemos cambiar el sistema entero, pero sí podemos decidir qué tipo de personas somos dentro de él. Y esa elección diaria es la que realmente define nuestra riqueza. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia, también hayas estado alguna vez en cualquiera de estos lugares. Quizá has sido quien necesitaba una oportunidad y tuvo miedo de pedirla. O quizá has tenido el poder de ayudar y dudaste por temor a lo que otros dirían. Esta historia no busca señalar culpables ni idealizar a nadie. Busca recordar que todos enfrentamos momentos incómodos que nos obligan a decidir si miramos hacia otro lado o si permitimos que esa incomodidad nos transforme. Porque a veces la mayor pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de empatía. Y la mayor fortuna no es lo que acumulamos, sino la tranquilidad de saber que no permanecimos indiferentes. Ahora queremos saber algo. ¿Hasta dónde ha llegado esta historia? ¿En qué ciudad la estás escuchando en este momento? Escríbelo en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos acompañas.
porque cada lugar que se suma demuestra que estas historias cruzan fronteras y conectan corazones. Y si este relato tocó algo dentro de ti, suscríbete a nuestro canal,